nombre es Axel Alejandro Rodríguez Gutiérrez, soy del grupo ITA 46. Les voy a presentar el tema de Administración de proyectos. materia Ingeniería de Proyectos, impartida por el profesor Fabio Tomás Moreno Ortiz. Bienvenidos. Hoy vamos a ver el desarrollo de un control tipo PID para un neuropéndulo. El tema es la administración de proyectos y este es el resultado de aprendizajes de la unidad 4. Primero vamos a ver la integración. Tenemos el acta constitutiva, que es qué es el proyecto. El desarrollo del plan es qué es lo que vamos a hacer para llegar al final del proyecto. Dirigir y gestionar el trabajo, nosotros tenemos y tomamos las decisiones para ver qué es lo que va a hacer cada quien. Gestionar el conocimiento del proyecto, estar seguros de que todos los integrantes del equipo sepan qué es lo que van a hacer. Monitorear y controlar el trabajo del proyecto, saber que el progreso sea el que nosotros estamos deseando. Realizar el control integrado de cambios, si se llegase a tener un cambio, poder tenerlo bajo control. Ahora, tenemos el alcance. El alcance de nuestro proyecto era realizar un control PID para un aeropéndulo. Primero lo que tenemos que hacer es planificar la gestión del alcance, saber qué es lo que tiene que llevar nuestro proyecto. Recopilamos los requisitos, eso nos lo brindó el profesor en la plataforma de Moodle, definimos el alcance, vemos qué es lo que se tiene que hacer para el proyecto, el aeropéndulo, qué cosas tiene que llevar y sus características. Crear el EDT, nosotros hicimos una estructura del trabajo en la cual dividimos todas las secciones y después de eso las dividimos a cada uno de los integrantes del equipo. Validamos el alcance, revisamos que todo lo que estuviese dentro de lo que acabábamos de hacer estuviese bien y luego controlábamos el alcance. Con respecto a lo que nosotros habíamos dicho, lo teníamos que ver si nuestro avance era el adecuado con el que nosotros nos habíamos propuesto. Después de eso tenemos un cronograma. Primero teníamos que planificar la gestión del cronograma. Teníamos que saber cuáles eran las actividades que se iban a hacer durante el tiempo. Teníamos que definir las actividades, que era saber exactamente qué era lo que iba a hacer cada quien del equipo. Secuenciar las actividades, saber qué actividades iban primero y qué actividades iban después, dependiendo de su importancia y de su vitalidad para el proyecto. Estimar la duración de las actividades. Dependiendo de lo difícil que eran las actividades, se les daba un cierto tiempo. Desarrollábamos el cronograma. El cronograma tenía todas las actividades puestas, el tiempo propuesto y cada uno de los integrantes los cuales se iba a dedicar. Y luego para controlar el cronograma lo único que se tenía que hacer era validar las fechas con el avance que teníamos para saber si nosotros estamos a tiempo en base al cronograma. Costos. Lo que hacíamos primero es planificar la gestión del costos. Lo que nosotros teníamos que hacer era hacer un plan para ver qué es lo que nosotros íbamos a hacer para determinar cuánto dinero se iba a ocupar para el proyecto. Estimábamos los costos, buscábamos en cada una de las distribuidoras dentro de Querétaro para saber qué piezas íbamos a comprar y cuándo las íbamos a comprar. Determinábamos el presupuesto. En base a lo anterior, lo que nosotros hacíamos era ver más o menos cuánto dinero se iba a ocupar e incrementarle un poco más por si se llegase a necesitar alguna refacción o algún repuesto. Y después controlar los costos. Con respecto al plan que habíamos hecho, nosotros teníamos que estarnos evaluando cada vez para ver que no nos saliéramos del presupuesto que nosotros nos habíamos puesto. Después la calidad. Planificar la gestión de la calidad es importante porque nosotros teníamos que hacer un plan dentro de el proyecto para saber que la calidad del proyecto fuera la adecuada y la necesaria para que el profesor nos pasara. Gestionábamos la calidad, veíamos más o menos qué era lo que el profesor nos pedía, qué otros parámetros nosotros podíamos integrar y después de eso controlábamos la calidad. Dentro de la gestión y la planificación lo que nosotros hacíamos era validar nuestro proyecto con lo que nosotros mismos nos habíamos planteado. Recursos. Planificábamos la gestión de recursos, hacíamos un plan para saber qué recursos se iban a utilizar, estimamos los recursos de las actividades. La estimación lo que se hacía era saber qué era lo que se iba a utilizar para cada una de las actividades, integrantes, dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Para adquirir los recursos lo que nosotros hacíamos era buscar personas a las cuales nos pudieran darles los recursos, en este caso fueron familiares y nosotros mismos. Desarrollar el equipo, lo que nosotros hicimos fue entre todos, desarrollamos el equipo para poder crear el proyecto. Dirigir el equipo. Ahora, en esta parte lo que se hizo fue una dirección múltiple, no había un líder del equipo, cada uno era un especialista en cada área que se le asignó a cada uno y nosotros nos dirigíamos a nosotros mismos. Cuando se llegase a necesitar un líder, uno se ponía como líder y luego controlábamos los recursos, dependiendo de los recursos que tuviéramos, los teníamos en un control para que no se fueran a quemar, para que no se fueran a perder o para que no se fueran a echar a perder. Comunicaciones, planificábamos la gestión de comunicaciones. Vimos más o menos cómo nos íbamos a comunicar, cuándo nos íbamos a comunicar y de qué manera nos íbamos a comunicar. Después gestionábamos las comunicaciones, veíamos las comunicaciones que nosotros teníamos, las delegábamos y después de eso hacíamos una comunicación continua. Monitoreamos las comunicaciones, cada día se tenía que dar un reporte de lo que nosotros estábamos haciendo y después de eso se pasó a cada 2 días porque la primera vez se hacía muy fastidioso estar teniendo que decir todos los días qué era lo que uno estaba haciendo. Riesgos. Planificamos la gestión de riesgos. Vimos más o menos con una gráfica
qué eran los riesgos que nosotros podíamos tener. Identificábamos los riesgos, veíamos los riesgos que podían salir dentro de nuestro proyecto. Realizábamos el análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos. En una tabla poníamos cuántas veces y qué veces se podían presentar esos riesgos. Planificábamos la respuesta de los riesgos. En esa misma tabla nosotros pusimos qué era lo que se tenía que hacer si uno de esos riesgos se llegaba a dar a la luz. Implementamos la respuesta a los riesgos. Una vez que teníamos la respuesta, veíamos una manera de poder implementarla. Y después, lo único que se hacía es, junto con esa tabla, monitoreamos si alguno de esos riesgos salían a la luz. Adquisiciones. Planificamos la gestión de adquisiciones del proyecto. Vimos más o menos cuándo y de qué manera se iban a hacer las adquisiciones para poder obtener el material. Efectuar las adquisiciones. Cuando se llegase el tiempo, teníamos que ir todos a hacer lo que a nosotros nos correspondía y comprar o adquirir los documentos o piezas que nosotros ocupásemos. Y después nada más teníamos que controlar las adquisiciones con respecto a la gestión que nosotros hicimos para de esta manera nosotros saber si sí se cumplió o no se cumplió a tiempo. Interesados. Primero teníamos que identificar a los interesados, qué personas eran las que les interesaba nuestro proyecto y de qué manera les iba a afectar. Después planificamos el involucramiento de los interesados. Les decíamos a nosotros mismos cómo es lo que vamos a hacer para que las personas se involucren dentro de nuestro proyecto. En este caso las personas son los interesados. Gestionábamos la participación de los interesados. Veíamos y decíamos cuándo íbamos a tener a un interesado dentro de nuestro proyecto y darle información. Y después monitoreamos el involucramiento con una tabla la cual nosotros hicimos y nosotros ahí mismo mostrábamos qué tal íbamos dándole el involucramiento a los interesados. Después, regresando al punto que dije al principio, el 4.7, el cerrar el proyecto fase, esto es ya una vez que se cumplieron todos los puntos anteriores, que todo se revisó, que todas las gestiones estuvieran bien, que todos los controles cumplieran con lo adecuado, se cierra el proyecto, en este caso el aeropéndulo, y se entrega. Una vez entregado, el profesor nos dio una calificación aprobatoria, por consiguiente el proyecto se cerró de una manera satisfactoria para nosotros y para los interesados. Sin nada más por el momento, les agradezco su atención.